vamos a arrancar antes de que nos corra la tanda de las 4 de la tarde, esta charla que venimos prometiendo hoy con Martín Urest, que ya está en el estudio de la radio. Martín, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes, gracias. No, gracias a vos por venir. Bueno, complicado el microcentro, pero acá te tenemos. Martín, para quien lo conoce, es economista, fue ex constituyente de la ciudad de Buenos Aires, cuando se hizo la constitución porteña, ¿no? Ex legislador también porteño, y también fue miembro del Frente Nacional contra la Pobreza, que me parece interesante mencionarlo, sobre todo, Martín, y arrancamos la charla con esto si querés, porque se conocieron los números terribles, obscenos de la pobreza, ¿no? La verdad que calificativos es muy fácil encontrar, pero detrás de estos números y de los calificativos hay personas. Casi 53% de los argentinos está atrapado en esa categoría de pobreza. Y yo rescataba algo que me mandaste vos por WhatsApp, un informe tuyo, un comentario al respecto, que tiene que ver con un número que me parece clave también, que dentro de ese porcentaje, o en el mismo estudio, surge el hecho de que más del 60% son chicos. O sea que estamos hablando de algo que vos mismo lo recordabas, como una suerte de eslogan del FRENAPO, que era que la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Usalo como quieras, ¿no? Al principio o al final, pero los dos datos son terribles. ¿Qué análisis haces de todo esto? Primero una primicia triste en relación con esto. Después que yo publiqué este informe, esta opinión que vos decís, que efectivamente dice nada más ni nada menos que cuando vos te cruzás con cualquier argentino por la calle, uno de los dos es pobre, ¿no? Y que cuando ves 7 pibes o 10 pibes en un colegio, hay 7 del aula que son pobres, para entenderlo clarito y que no... Lo más terrible de esto, el número es atroz, el sostenimiento del número en décadas es un daño irreversible, y esto es importante entender, porque cuando uno a veces mira los numeritos y dice 7.4, 8.8, 23.5, son números. Ahora, cuando uno esto lo piensa en el tiempo de vida de las personas que lo establecieron, que lo vivieron, que lo sintieron en su cuerpo, en sus oportunidades de vida, ese número se convierte en atroz. Ahora, la atrocidad mayor, aunque te parezca mentira, Pablo, no es esa. Y es esta primicia triste que te quería decir. Infinita cantidad de gente me comentó sobre este trabajo, que claro, es una cachetada en la nariz, ¿verdad? Ahora, había dos grandes universos. Un universo que yo lo podría llamar de ansiedad participativa, en el sentido de decir, ¿qué se puede hacer con esto? ¿No? Te diría que ese universo a valores de hoy es mucho más reducido del que yo suponía que iba a haber. Con semejante dato. Con semejante dato. El segundo universo es el universo, que en broma se lo comentaba a algunos amigos, es el universo esperando la carroza. Hay una escena famosa de Brandoni cuando está con las empanadas y dice, ¡qué pobreza! 3 empanadas para 2 personas y él se está morfando una. Como diciendo, ¡qué barbaridad! ¡Qué terrible! Bueno, el efecto esperando la carroza en la devolución de esto, de este documento, de esta opinión, de esta puesta en valor de un número que es un agrupamiento de gente, no es un número, es un agrupamiento de gente, es patético en esa cuestión. Hay un acostumbramiento, te diría, una lógica de interpretación del número en la sociedad argentina, que en lugar de movilizarle alguna cosa colectiva, le permite decir qué desgracia, pero tomando una distancia de ajenidad absoluta. Sí, que en realidad a mí me llama más la atención cuando esa distancia lo toman quienes están dentro de ese mismo núcleo, porque el Brandoni de Esperando la Carroza era un tipo de una posición económica distinta a la de, no me acuerdo quién era el actor. Tenuta. El otro era la de Tenuta. Sí. No, Grandinetti era el más pobre, ¿no? Sí. Era una diferencia social, pero en este caso era el propio Grandinetti quien decía, qué barbaridad lo que le pasa a Grandinetti, ¿no? Claro. Y esto también lo llevo para tratar de encontrar una respuesta que yo por lo menos no la tengo, que explique por qué Milei mide lo que mide en las encuestas. Yo cada vez que sale una encuesta de estas como las que estamos viendo, u otras como la que miden la imagen de Milei, no dejan de sorprenderme, ¿no? Y digo también qué barbaridad de otro lugar. Pero ¿cómo explicás esa
buena imagen del presidente, que te digo, yo he visto todas las encuestadoras, ¿no? Las que funcionan como herramienta de marketing político para difusión y autobombo del propio gobierno, y otras que son bastante críticas del gobierno, pero que llegan a conclusiones parecidas. Esto es que la mitad de la población más o menos está de acuerdo con Milei. Más allá de Milei o no, de la persona o no, pero digo, la situación económica, en cualquier momento normal de la historia argentina, haría que el presidente se caiga a pedazos. Y sin embargo, sí hay un apoyo. ¿Cómo se explica? A ver, con una figura que yo le identifico para que la gente más joven incluso nos entienda, sí, con una figura del estilo El Guasón, el estilo de la película El Guasón. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Guasón, digamos? No porque Milei sea un guasón, digo, ¿qué expresa? Expresa una sociedad que tiene los lazos de integración quebrados, sí, donde hay un episodio de desconfianza individual hacia todo lo colectivo y hacia los colectivos, donde hay un hecho hay un concepto sociológico extremadamente preciso que se llama el agravio moral. Cuando las sociedades se sienten agraviadas como sociedad, sí, como diciendo, ustedes no me cumplen con nada, ustedes me agravian a mí, es contra la mía, es contra mí, es contra lo que yo soy, los mecanismos de reacción adquieren una lógica individualista agresiva, digamos, ¿no? Los psicólogos, los sociólogos llaman que es la cultura del resentimiento, no porque los que la viven sean resentidos en términos de agredirlos con esa definición, pero están resentidos con el mundo, tienen un sentimiento negativo hacia una punta de cosas. Al pensar que todos le vienen a comer en el mismo plato, por decirlo de alguna manera sencilla, y que la porción de pizza que te comes vos es la que me va a faltar a mí, todos los lazos de solidaridad se quiebran. Y entonces, toda aquella cosa que ponga un límite a algo tuyo, tu laburo, tu forma de manejar, sí, cómo tratás vos a tus hijos, toda cosa que intervenga alterando ese mini espacio que vos tenés, se convierte en una agresión. Quien ha expresado mejor esta disolución de la sociedad, que estamos hablando de eso, sí, estamos hablando de eso, esa expresión de digamos, disolución social lo realizó Milei. El problema es que el resto, ¿no?, sigue pensando, dicho en broma esto, pero sí, dentro de la tragedia, entre Milei y el Cordobazo, ¿no?, o entre Milei y el 2001, como si fuera una sucesión donde ante la implosión social que representa Milei, te fuera a salvar milagrosamente de algún lugar un estallido social que vuelva a ser el piquete casero, la lucha es una sola, ya se va la dictadura, es decir, un agregado social inmediato que rompa esto. Esto el que lo ve desde el lado opositor a Milei, claro. Entonces, para terminar de presentar el argumento, está esta persona que lo ve a Milei bien porque piensa en sí mismo y lo ve como un agente destructor de todo aquello que le hacía mal. Fenómeno, listo, errado o no, explica un poco esto que te preguntaba yo. Y por otro lado está el que como alternativa a Milei espera este estallido, espera un claro. 2001 que termine con todo volando por los aires, entre esas cosas Milei. Con un pensamiento, y esto hay que decirlo con todas las letras, que por más que enuncie valores progresistas, democráticos, igualitarios, sí, es profundamente reaccionario. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos no te ocupás de entender qué le pasa a la sociedad, con perdón de lo que voy a decir, sí, la primera cosa que te viene a la cabeza es qué mierda tienen en la cabeza. ¿Qué tienen estos tipos en la cabeza que no saltan? ¿Qué tienen que lo siguen votando este mamarracho? Sí. ¿Cómo puede ser que con este que hace estas barrabasadas lo sigan? Sí. En el fondo, es un proceso de desprecio de cómo funciona la subjetividad popular, que es lo contrario del populismo. El populismo que dice, miren, si la corriente va para allá, yo me subo y corro. Sí. Esto es exactamente al revés, debiera ser al revés, por respetar la subjetividad popular. Para no hacer populismo ni de derecha ni de izquierda, hay que entenderla, y entenderla hay que bajar a esto que te decía recién del agravio, que es los agravios que el sistema democrático e institucional a lo largo del tiempo le han ido produciendo a la sociedad. Si vos no desandás esos agravios, es muy difícil que puedas entender, y muchísimo más difícil que puedas derrotar históricamente a Milei, no derrotar electoralmente. Porque una derrota electoral la sufre cualquiera, la sufrió Alfonsín, la sufrió Perón, la sufre cualquiera, sí, Cristina Kirchner, cualquiera puede sufrir una derrota electoral. La derrota histórica es otra cosa. La derrota histórica es cuando los valores que vos levantaste dejan de servir. Y ese me parece que es la pelea grande de la Argentina. Bueno, en un rato me explicás qué diferencia hay entre esta lucha histórica, como la definís vos, y la batalla cultural que dicen los libertarios que están librando contra, no sé,
ejércitos que me vas a contar si existen o son parte de la imaginación de este particular sector, que tiene actualmente hoy por hoy una gran victoria, si querés, en una micro batalla que tiene que ver con por lo menos vamos a reducir en materia terminológica, ha logrado sí que incorporemos muchas cosas, pero creo que algunas todavía luchas se pueden dar y bueno, y revertir de alguna manera lo que está pasando. Seguimos acá en Tendencias, estamos con Martín mirando la tele, un poco choqueados con esta denuncia de Fabiola, la ex pareja del presidente Alberto Fernández. A mí me gusta decirle presidenta a los expresidentes, así que no es un error. Bueno, vamos a ver en qué resulta de todo esto, ¿no? Una denuncia por maltrato. Bueno, un poco de responsabilidad también, ¿no? Con esta información, porque ahora que está la denuncia, bueno, uno puede hablar de la denuncia, pero todo lo que se está diciendo estos días, ahora también metiéndose con el hijo, como pasó con el caso de Gerardo Morales, me parece ahí que los periodistas tenemos que hacer un poquito de tener un poquito de rigor. Bueno, Martín, te estaba contando fuera de micrófono una anécdota que la voy a repetir, así que perdona la repetición, sí. Pero y no te la terminé de contar, así que te cuento después al final, ¿no? Rápidamente, voy a una reunión, lo digo públicamente porque lo publiqué también en varios lados, que se hizo en la casa de Pallarols, una reunión de amigos radicales, que hacían una reunión para hablar un poco de todo un poco y de paso también conmemorar un momento que fue muy importante para la historia argentina y para la historia del radicalismo en particular, que fue la Revolución del Parque. Entonces, con ese aniversario con ese pretexto, digamos, se hizo una reunión para conversar y todo. Bueno, más allá de lo que se dijo, termina la reunión, me incorporan en un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp a mí se me ocurre colgar, un poco a propósito, un fragmento de lo que fue el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dio hace poquito en México, donde rescataba, como muy bueno, un minuto de ese discurso, donde ella hablaba de una suerte de doble vara cuando los que ella calificaba irónicamente como demócratas del gobierno argentino se preocupaban mucho por lo que pasaba en Venezuela con Maduro y el resultado de las elecciones, más allá después del análisis que tengamos que hacer, pero acá sus legisladores iban a visitar nada menos que Astiz, ¿no? Que no merece discutir tampoco el tema, porque es un tema indiscutible, que es una barbaridad lo que hicieron esos diputados. Entonces hablaba de esta doble vara y terminaba ahí el video, no es que tomé todo lo que dijo y dije estoy todo de acuerdo, simplemente no puedo dejar de coincidir, escribí con lo que dice Cristina Fernández de Kirchner en este minuto, y aclaraba en este minuto. ¿Para qué? Las respuestas fueron, la primera que recibí fue asco, la palabra asco, ¿no? Bueno. Después otra que recibí me acusaba, con un poco más de argumentación, a mí, de que no tenía ética, ¿no? Bueno, esa era la respuesta, ni siquiera se debatía. ¿Y sabes por qué lo colgué? Porque en la charla, esa que fue en vivo, esto es lo que me faltó contarte, desde el radicalismo hablaban mucho, con cierto enojo, de cómo el kirchnerismo le había quitado algunas banderas, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y que comparaban lo que hizo Alfonsín en su momento con lo que había hecho Néstor, y esto de descolgar el cuadrito o cazar leones adentro de la jaula. Bueno, son frases típicas que tienen una suerte de resentimiento, ¿no? Pero yo decía, bueno, si están tan preocupados por esto, porque le robaron la bandera, ¿por qué no piensan por qué se la robaron la bandera, por qué se la dejaron robar o cómo pueden recuperarla en todo caso? Una buena manera de recuperar esa bandera, o por lo menos compartirla, porque es de todos en definitiva, es pronunciarse a favor de discursos como este. Lo diga Cristina o lo diga quien lo diga, porque escuché a Oscar Sago el otro día, ex diputado de La Libertad Avanza, ahora del MID, que también repudiaba esta visita de Astiz. Es buena hora, ¿no? Digo, más allá de lo que puedo opinar yo de Sago, que no me importa, pero la verdad que ese discurso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Hablamos de una degradación de la convivencia. Hablamos de que mucha gente, en muchos colectivos, ex radicales, ex kirchnerista, digo, el prefijo ex lo pongo no para decir que no son orgánicos permanentes, digamos, ¿no? Viven en un estado de guerra con todo lo que supuestamente les es quitado, porque, y esto sí lo comparten muchas de las fuerzas políticas mayoritarias, creen que su mejor momento está en el pasado, ¿no? Entonces, yo provengo del radicalismo, vos te encontrás con radical y te dicen el mejor momento el 83.
Viene un kirchnerista y dice: el mejor momento, el gobierno de Néstor, el primer gobierno, o sea, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, hay que volver a eso. La verdad es que esos lugares no existen más. No existen más. Lo que existe es esta Argentina. Entonces, volver a como quedó la casa el día que nos tuvimos que ir, ¿no? Porque vino una tormenta feroz en el medio y la destruyó, es decirle a la sociedad: miren, a mí me importa un pepino cómo están sufriendo ustedes, porque yo quiero a mi mamá. O sea, lo que están haciendo cuando a vos te insultan, y donde radicales que entendieron poco a Alfonsín, porque la gran victoria de Alfonsín fue haber construido el radicalismo por fuera del antiperonismo. Perfecto. Estos tipos están matando a Alfonsín, objetivamente lo están matando, porque lo están convirtiendo en un apéndice de una fuerza que se caracteriza por el antiperonismo, y no por la socialdemocracia, no por la democracia social. Y los que hablan del kirchnerismo diciendo hay que volver a Néstor y Cristina, sí, están haciendo exactamente lo mismo, lo están convirtiendo en una fuerza que en lugar de abrirse, se cierra. Y al cerrarse, como las experiencias son traumáticas, el episodio es peor. Te voy a dar un dato poco discutido en la Argentina. En los últimos 20 años, cada uno de los gobiernos, pero no por una cuestión, digamos, de evolución personal o de evaluación personal. Los datos. Cada gobierno, aún los que se le heredaron a sí mismos, dejaron un país peor. Peor en inflación, peor en producto, peor en ingresos, los últimos 20 años. El de Néstor, que le quedó a Cristina, fue mejor que el que Cristina se heredó a sí misma. Fue mejor el de Macri que el que dejó a Alberto Fernández. ¿Qué quiero decir con esto? La experiencia colectiva, la manera en que hemos vivido en comunidad, nos dice que en los últimos años, cada cosa que pasó estuvimos peor. Entonces, si la respuesta frente al peor que nos quedó atrás, en términos políticos, sí, es volvamos para atrás, entonces los radicales volvamos con Alfonsín, y los peronistas con Perón y Eva Perón y con Néstor Kirchner, y los que sea con lo que sea, vamos a constituir, voy a decir de una manera poco simpática, pero para que se entienda, sí, un batallón de melancólicos resentidos, donde todos sienten que le robaron algo y que los otros son farsantes, porque esta es la otra condición. Uno no puede entender al que piensa distinto como portador de una verdad que tiene cosas por decir, sino como un farsante que lo viene a afanar. Claro. Entonces, el kirchnerismo le afanó al alfonsinismo. Y ahí se rompe todo el diálogo, Martín. Es que ahí posibilidad de diálogo. Es que ahí está el punto. El riesgo hoy en la Argentina no es si Milei termina de destrozar la estructura social como la va a destrozar. El riesgo es que vos no tengas energía en la sociedad para reconstituir la sociedad. Y ese riesgo se activa de una manera brutal el día que no puedes hablar. El día que es bando contra bando, el día que los verdes contra los azules contra los colorados y hay que darse hasta el final, sí, ese sí, día murió la política. Sí, cuando vos hablabas de estos retrocesos, yo inmediatamente lo relacionaba con retrocesos económicos, pero me costaba identificarlos con retrocesos políticos, porque yo creo que la democracia se ha ido mejorando con el paso del tiempo, tuvo algunos retrocesos muy puntuales, pero en general la tendencia era hacia el avance. Envión, que me parece que ahora sí se detuvo, ¿no? Y cómo lo veo, hablábamos recién de materia de derechos humanos, yo creo que a Alfonsín le costó avanzar lo que le costó en materia de derechos humanos porque no estaba consolidada la democracia lo suficiente, y Néstor Kirchner pudo avanzar lo que avanzó porque sí estaba consolidada. Lo veo como un avance. Hasta la política en materia de derechos humanos, si bien Macri no creía mucho en el tema, pero ahí había una discusión hasta interna dentro del PRO en materia de derechos humanos. Digo, bueno, es un avance, pues hasta la derecha está reconociendo cosas que son ya indiscutibles. Bueno, hoy lo volvemos a discutir, retroceso o freno, espero que sea temporal. Pero, ¿notás eso que hoy que hay una bisagra también en lo que son esos pequeños avances que en materia de democracia y política se dieron desde el 83 acá? Yo creo que hay una reconversión reaccionaria de una punta de relaciones. Reaccionaria, ¿eh? No le quiero quitar peso a la palabra. ¿Reaccionario cómo lo definís? ¿Como alguien que extraña el pasado, quiere volverse, como se un opone al mecanismo cambio? mediante el cual la reacción frente a lo que sucedió adquiere características de recia, de violencia, de conflicto. Entonces, si lo que sucedió es
el avance de los derechos humanos, tanto en materia de juzgamiento de los genocidas, cuanto de la reconocimiento de derechos de la diversidad, como infinitas cuestiones que se avanzaron, que fueron creaciones de todo el pueblo argentino, independientemente de que a algunas les tocó liderar al Alfonsín y al otras al periodo del kirchnerismo. Independientes son creaciones del pueblo argentino. El 94, por ejemplo. Obviamente, hay reacciones contra todo, es una reacción. Es decir, esto no lo admito, esto me lo saco de encima porque no es mío. Esto es lo grave. La buena cosa que tuvo la política de derechos humanos, con sus altibajos, idas y venidas, apropiaciones, no estoy discutiendo eso. La buena cosa que tuvo es que se había convertido en un sentido común que era difícil entrarle. Era muy complejo parar y levantar la mano y decir, che, mirá, hay que ir a verlo a Astiz. Te miraban mal, quedaba fuera del radar de la discusión. Esta vertiente reaccionaria, que fue alimentada por una cantidad de fracasos, no quiero detenerme en eso, le ha permitido, le ha abierto la puerta a una cultura reaccionaria que existió siempre en la Argentina. Claro, eso te quiero decir, te quería preguntar, ¿existió siempre o apareció ahora? No, existió siempre. Antes no se animaban a levantar la mano, entonces. Mira, te voy a dar una anécdota que ya han pasado tantos años y se puede contar. En el año, cuando estaba en marcha la discusión interna del proceso de la ley de obediencia debida y punto final con Alfonsín, Alfonsín citó a una cantidad de dirigentes de aquella época a la Quinta de Olivos. Yo venía de ser vicepresidente de la Juventud Radical con Jesús Rodríguez, tuve la suerte, como en otras ocasiones, de discutir en esa cosa. Y voy a hacer un homenaje a una persona que no está, que es Edgardo Katterberg, que era uno de los encuestadores a los que el gobierno recurría. Y en un momento nosotros hablábamos de que nuestra mayoría electoral, que el contrato electoral y que aquella cantidad de votos nos iba a impedir porque la gente en un 52% nos había dicho, Y agarra Katterberg y dice, tengamos cuidado con fracasar en otro lugar, porque si fracasamos en otro lugar, la factura nos la van a pasar en la política de derechos humanos, que es donde más lejos llegamos, porque el contrato electoral no decía, van a llegar hasta el último tipo. Quiere decir, donde te encuentran un agujerito en otro lado, el agua entra e inunda todo el barco, no inunda solamente el compartimento de derechos humanos. Y ese otro lugar donde lo imaginaba Edgardo Katterberg. Katterberg lo imaginaba en el tema de la crisis económica y decía, miren, si se genera un desborde económico van a venir a la cancha con todo. Dijo esto, repito, cuando era la discusión de la ley de obediencia debida y punto final. 3 años después, Menem plantó el indulto como mecanismo de reconciliación. Claro. Estaban dadas las condiciones como para plantear ese tema. Fue el mayor salto atrás que puede existir. Una inmoralidad absoluta, pero lo pudo hacer. Y después ganó elecciones a lo pavote. E instalar la discusión colectiva acerca de lo bestial que había sido el indulto, hasta bien avanzado el proceso del kirchnerismo, porque además como muchos de los que habían sido legisladores con Menem eran después legisladores, no querían tampoco andar moviendo la soga en la casa del Orcao, era difícil de plantear. Yo digo, estos procesos reaccionarios hay que mirarlos, porque no aparecen un día. No es que un día la gente se levantó y dijo, che, mira, todo esto va a tirar del carajo. No pasa así. Es un proceso de sedimentación, de agregación, que el día que te quisiste dar cuenta, la sociedad a la que vos querés que le hablás, con los códigos que vos tenés, ya no te escucha eso, escucha otra cosa. Y no se debe solo a falta, entonces, a la renovación generacional de pensamiento, de gente, sino que es un cambio cultural que se va... Es una cultura porque cambió la vida. Es así de simple. Hay un historiador famoso inglés que se llama Edward Thompson, que escribió sobre las mentalidades en el paso de la Edad Media al capitalismo moderno. Y él tiene una frase que yo creo que hay que ponerla en todos los lugares donde se hace política. Dice, para pensar qué pasa en una época, hay que pensar qué se piensa en esa época, pero fundamentalmente cómo se vive en esa época. Es decir, el campesino feudal llega a la revolución capitalista después de haber vivido el feudalismo. No vivió en el intermedio de un libro entre la página 325 y la 328. Vivió una vida, se construyó su cotidianidad, entendió que él era subordinado en algunas cosas y potente en otras, y esa manera de ver la vida te genera cosas. Si vos tenés, como nos pasa hoy, niveles de angustia e inseguridad existencial en el laburo, en la yeca, en la relación con tu pareja, en la lógica de si vivís en el mismo lugar no vas a poder seguir manteniendo. Digamos, si tu vida es un lugar donde vos no tenés donde agarrarte, o para decirlo más clarito, donde vos ya te levantás cansado, porque te cargaste todo lo anterior y no lo descargaste nunca, es muy complejo que la política pueda asumir un pensamiento de futuro si no puede incidir en el presente.
La consigna de 8 horas de los laburantes, histórica consigna del movimiento obrero, ¿qué era? Una discusión por el tiempo, por la vida. Che, cacho, no puede ser que yo me pase 14 horas en una fábrica. Son 8 porque tengo que vivir. Era su vida cotidiana lo que estaba discutiendo. Sí. No era el luminoso camino del proletariado hacia la toma del poder. De los trabajadores, claro, sí. ¿Dónde está entonces la promesa de la democracia actual para no ir para atrás, para decir te voy a cambiar la vida? ¿Qué cosa en la vida te voy a dar? El riesgo, y ahí viene el punto, es esto que está haciendo Milei. Milei entiende esto. Milei encontró cuál es la promesa de hoy. Por lo pronto la de hoy. La de hoy es, te saco la inflación del medio. Te saco la inflación del medio. Ahora, la política debiera ser perspicaz. Vuelvo un minuto al 80 y pico, porque tiene un ejemplo sencillo. Cuando nosotros aplicamos el plan austral en el 85, la inflación bajó. Sí. Entonces dejó la estructura social a la vista. Y esto generaba problemas, porque la inflación lo que tiene, que como es un barullo bárbaro, claro. Bueno, cuando eso se ve, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Milei? Con una inflación más baja, se va a ver muy claro estos números de pobreza, se va a ver muy claro que perdiste 600.000 aportantes al sistema de seguridad social en un trimestre, es decir, se va a empezar a ver el daño. Hay que ver la política si tiene la suficiente lucidez para estos datos que implican la nueva vida de este nuevo tiempo, los puede reprocesar en otra lógica. Ahora, para eso lo que tenés que tener primero que nada es no tener soberbia. Si vos llegás con el recetario ya hecho de un tipo que todavía no lo revisaste, si le vas a decir a la gente cómo tiene que vivir, cuando ni siquiera te ocupaste cómo vive, vas a tener problemas. ¿Y es posible hacer ese análisis sin que en el medio del camino del tiempo se te muera el paciente? Porque la verdad que no hay tiempo, Martín. Es que estás obligado. Como dirigente político. Sí, yo te diría como conciencia y como conciencia colectiva, y como dirigente político mucho más. Bueno, pero alguien tiene que guiar esa. Por eso digo, como dirigente político muchísimo más. Es un mandato ético. A ver, para decirlo de una manera sencilla, cuando se empezó la política de derechos humanos en los 70, la política de defensa de los derechos humanos en los 70, antes de la dictadura, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, cosa que se conoce poco, se fundó en 1975. 75. Sí. Su manifiesto fundador dice que rechaza la violencia guerrillera y rechaza los mecanismos mediante los cuales el Estado se convierte en el gran productor de delitos. Es decir, lo que después se juzgó. Sí. En 1976 ese mensaje, Pablo, tenía tanto de actualidad o de permeabilidad como hoy salir de traje a la calle. Te miran y dices, sí, está bien, un tipo con traje. No te daba bola a nadie. Después la dictadura empezaste a llamar la atención. ¿Por qué? Porque eras un tipo vestido de verde o vestido de payaso en un momento donde todo el mundo andaba de gris. Sí, claro, sí, ¿no? Sí. O sea, lo disruptivo en ese punto era eso, pero una disrupción minoritaria. La lógica es, y no podías parar, y sabías que no podías parar, porque si parabas, se pagaba en una ventanilla extremadamente atroz, que era la muerte, la desaparición, la tortura. Entonces, sabías que no lo podías hacer, sabías que no lo ibas a hacer de inmediato, pero sabías que tenías que hacerlo. Sí. Poniendo todo lo que hubiera que poner. Bueno, el momento hoy es el mismo. Porque la épica no será lo mismo. No te tiran arriba de una mesa y te pasan electricidad por el cuerpo. Pero te niegan la entrada de proteína a los pibes. Porque te hacen vivir en el frío, o porque la gente que soñó una vida, puertas adentro de su departamento, no sabe qué cortar para no tener que tener vergüenza con los pibes, porque no les puede garantizar lo mismo que ellos vivieron. Si vos no te metés en esa relación, y seguís hablando de la épica que nos tocó a nosotros en los 70, es un inmoral, a ningún lado. Es cierto también, porque te iba a decir, bueno, pero en ese momento quizás había otra conciencia social, pero no, la misma anestesia estaba aplicada desde otro lado, ¿no? Desde la propaganda, de la prohibición, desde el miedo que influía. Del incremento del consumo. Claro. El momento de los campos de concentración es el momento de los viajes a Miami. Sí. Entonces digo, y esto no por culpar a nadie, es para entender cómo la sociedad va adecuando, como dicen en el campo, en el carro se acomodan los melones. Sí. Se va saliendo así. Ahora, hoy no vas a tener una línea de largada. ¿A qué me refiero con esto? Esto que vos bien decías, bueno, hay señales. No hay señales. Cuando uno se siente en crisis, yo tuve un maestro que se llamó Gregorio Klimovsky, en metodología de la ciencia, al que siempre le agradezco esos ejemplos.
Si cuando uno se entra en crisis, es como si usted a la mañana se levanta y le cambiaron todas las señales de tránsito. ¿No? Lo que es mano contra mano, el amarillo, cuando es verde, cuando es verde tiene que parar, es decir, vos te cambias todo. Bueno, cuando se entra en crisis pasa esto. Claro. Cuando pasa esto, ¿qué haces vos? Confías en el más grandote, o en el más violento, o en el más prepotente. Es decir, empezás a cruzar después que el primero se tiró la yeca. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, el riesgo en estos momentos es que como no hay señales, las señales que vos tenés que dar inequívocamente deben prefigurar la sociedad a la que marchás. Entonces, en vez de ser el prepotente que baja, ponerse 5 de acuerdo y frenar el tránsito. Suplantar al héroe por la creación colectiva. Porque si bien las redes, los mecanismos de medios, la lógica de enunciación de los liderazgos mesiánicos te puede llevar a eso, la construcción de poder democrático y la reconstitución de una sociedad es colectiva. No hay vuelta que darle en eso. No hay salida individual. Y entonces, si vos no podés a la gente volver a seducirla con lo común, es difícil que tengas una sociedad democrática. Es más complicado esta suerte de Estado legítimo, ¿no? Y de esta sociedad democrática darla en un marco de individualismo también creciente, claro. Porque son otras condiciones. Aunque parezca que la anestesia es la misma que en los 90 o en la dictadura militar, hoy esta anestesia se suma a nivel global, ¿no? Una tendencia al egoísmo, individualismo, que complica mucho el armado de este colectivo de una salida. ¿Y qué experiencia compartida tenés? Yo tengo muchos hijos, entonces tengo contacto con distintas formas de trabajo, ¿no? Sí. Hay varios que trabajan con gente que trabaja con economía de plataforma. 4 días, 3 días a la semana es trabajo online, no le ven la cara a nadie. Sí, bueno, sí. Su compañero de trabajo, el tipo al que vos hace 30 años, o la tipa, o el amigo, o la amiga, al que vos hace 30 años le contabas cosas, intercambiabas, no existe. No existe más, sí. La forma de sociabilidad hoy son 180 caracteres. Sí. Entonces, hay que ingeniárselas para reconstituir algún lazo de comunidad, a la vez que tratás de construir un lazo de politicidad. Porque la comunidad sin política se convierte solamente en religión. Y la política sin comunidad es lucha de élites, así de simple. Entonces tenés que hacer esas dos cosas a la vez. ¿Qué difícil? Es difícil. Carlitos Aullero, un excelente dirigente demócrata cristiano, ya fallecido, fue uno de los fundadores del Frepaso, le preguntaron una vez las dificultades que había para fundar una fuerza, no sé qué, ¿no? Era un bicho, Carlitos, y dijo, miren, esto es muy sencillo, dice, el barco se hace mientras se va navegando. Así nomás. Está perfecto. Me parece que ese es el punto. Martín, te agradezco un montón que hayas estado este rato con nosotros. Bueno, si tenés ganas y encontrás lugar para estacionar más cerca, vas a volver. Bueno, realmente fue muy claro, me deja pensando y a mí me entusiasmó charlar con vos. Espero que a vos te haya entusiasmado también estar acá y saber que este mensaje va a quedar dando vueltas, porque estas cosas tiene la tecnología, queda dando vueltas por ahí, así que le vamos a dar mucha difusión y maneja porque me parece interesante. Gracias, Martín. No, gracias a vos, desde ya. Nosotros seguimos con el programa, en un ratito volvemos, tenemos una tanda ahí pendiente, así que bueno, perdón Javier, pero valía la pena no cortar más a Martín. Gracias.